pausada la grabación. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Margot, voy comenzando, te doy el bastón de la palabra para que comentes un poco también cómo comenzó todo con María de los Ángeles, ¿ya? Ajá. Pero ahorita vamos a empezar a recordar, recording. Ok. Me dicen si no, me escucha bien y si no hay algún ruido que interrumpa. ¿Se te No, está ¿Me muy escucha bien, bien? está muy Sí, bien. Ya ya. se va a conectar, Sofi, por si acaso, la computadora está lenta, pero ya está conectándose. Gracias, Luna. Así que vamos a dar la bienvenida a esta gran aventura que es estar 5 horas así reunidas. Vamos a hacer obviamente unas pausitas porque es importante también así de movernos un poquitito, digamos como que tomar una agüita, un algo en el intermedio, pero pues es así una jornada que hemos soñado hace unas 3, 4 meses más o menos de que por estos 20 años que cumplen la Escuela de Dulas de Pacari, un poco contarles nada más así que Pacari es una casa de nacimiento que existe hace 31 años y que estamos en Lima, en el Perú, y pues seguimos en pie. Entonces la escuela de Dulas la empezamos a soñar así en los primeros años, fue un poco sí que no, que sí que no, hasta que finalmente se dio así el primer paso. Y Margot es parte de este primer paso, así que te doy la palabra, Margot, para que nos cuentes un poquito de este primer paso. Muchas gracias, Angelita. Muchas gracias a todas por haber aceptado participar de esta celebración que para Ángela y para mí es muy especial. Bueno, yo ya me estoy emocionando porque es impresionante. Ángela está, las que hemos formado esta escuela, estamos ahorita cada una lejos, ¿no? Angelita está en Alemania y yo no me encuentro en Lima, me encuentro en la selva del Perú. Entonces, por eso estoy preocupada de cómo me acomodo, porque no es el espacio de uno, pero eso significa ser dula también, ¿no? Así que contarles un poquito que hace 20 años iniciamos esta aventura de la Escuela de Dulas, debo decir en honor a la verdad, gracias al empeño de Ángela y digamos a la gran fortaleza de María Los Ángeles Chero, ¿no? Esta primera dula, ¿no? Que ya era dula sin haber recibido una formación y que por eso nos atrevimos, porque fue un atrevimiento, ¿no? Convocar a mujeres que quisieran estar al lado de otras mujeres, porque así es como se llamó en esta primera convocatoria, mujeres acompañando a otras mujeres en parto, ¿no? Y pensamos a ver si es que alguien se anota para esta aventura y se anotaron muchas, ¿no? Y fue impresionante porque también en ese primer taller, todas, incluyéndome a mí, habíamos dado a luz por cesárea, ¿no? Así que, y nos dimos cuenta en ese primer momento también cómo en este proceso de formarse como dula puede ser también sanador y el trabajo mismo de dula puede ser tan sanador. Así que, gracias por ser parte de esta celebración y porque continuemos muchos años más en acompañar a estas mujeres que quieren acompañar a otras mujeres y a sus parejas y a sus familias también, para tener cada vez mejores personas en este mundo. Gracias, Angelita, y gracias a todas. Gracias, Margot. Sí, es cierto que poco a poco pues nuestra escuela de Dula se ha vuelto internacional. Uno, porque bueno, quienes estamos aquí ahorita desde nuestra escuela guiando esta jornada, pues realmente nadie está en Lima.
¿no? Margot y yo normalmente trabajamos en Lima, pero también pues nos toca viajar y pues quizá ahí está en España, Luna está también en la selva del Perú, pero más metida. Ujú. Majo está en Colombia y Sophie es una obstetra perdida en el Perú, viviendo por Huaraz y también Dula y también parte de todo este movimiento que se está dando a nivel mundial, ¿no? Entonces, realmente me impresiona, además, digamos, nuestro equipo también es así internacional en el sentido profesional, en el sentido de que tenemos pues médicos, obstetras, parteras, madres, enfermeras, psicólogas, quizá hay periodistas, ¿no? Pero todos nos hemos encontrado en este camino de dudas, en este llamado de sentir de alguna manera la necesidad, así como pues Michelle lo dijo, si queremos cambiar el mundo tenemos que cambiar la forma de nacer. Y pues tenemos, como Sofía es belga, tenemos la suerte de tener desde Bélgica también a una persona, Thierry, que también va a estar así compartiéndonos un proyecto que tiene que ver también no solamente con el buen nacer, sino con el buen morir, porque definitivamente estos dos portales, que son el nacer y el morir, que es el inicio y el fin de la vida, se parecen mucho, ¿no? Bien, entonces vamos así, de alguna manera agradeciendo también, no solamente digamos, este camino recorrido, sino a todos los que han acudido a este llamado, digamos, a quienes como expositores nos van a acompañar, agradecerles así muchísimo de que han aceptado estar aquí. Algunos de repente no van a poder estar con nosotros estas 5 horas, que es pues un maratón. Eh, pero pues lo han aceptado y algunos van a estar de repente solamente 1 o 2 horas, pero agradecerles muchísimo haber aceptado la convocatoria. Y bueno, agradecerles a todos los que se han inscrito y nosotros siempre contentos de que haya gente que de alguna manera siente este llamado, ¿no? De poder estar caminando mejor, de mejor manera sobre nuestra tierra y también apoyar, digamos, este granito de arena para que haya mejores nacimientos, para que las mujeres puedan tener una buena experiencia de parto, que realmente esta historia, cuando se las cuentan a sus hijos, porque a los hijos les encanta escuchar cómo fue que llegaron al mundo, que puedan contarles buenas historias y qué bueno, pues por eso estamos aquí reunidas para escucharnos las unas a las otras, los unos a los otros. Bien, entonces vamos a pasar así a Kisaí, quien es pues la que tú estás a cargo de la primera mesa, Kisaí. Sí. Entonces te voy a pasar el bastón de la palabra. Bueno, a mí me encantaría, antes que nada, esto es algo que yo aprendí en el Perú y que me conecta mucho con Pacari, con el mundo de Dula, que es encender siempre como un fueguito que nos dé pues calorcito, que nos dé claridad y que nos dé sabiduría en este encuentro, que sé que se nos va a pasar rápido. Angelita dice, bueno, tantas horas, pero creo que se nos va a hacer corto porque cuando empezamos a hablar y a compartir de esto, como que se nos va muy rápido. Así que bueno, un fueguito para este encuentro, para que, bueno, la vida ponga y el universo ponga en nuestras bocas las palabras correctas, en nuestros corazones también las intenciones correctas y que bueno, que de aquí también salgan muchas cosas lindas, que no nada más se quede como en estas horas, sino que podamos pues expandir lo que de aquí pueda salir, ¿vale? Entonces, bueno, yo estoy encargada un poco de moderar y de presentar a quienes nos van a acompañar en la primera mesa.
Yo tengo configurada la vista en modo speaker, es decir, que se ponga grande quien está hablando, pero cada uno de ustedes puede cambiarlo a como mejor le parezca. Arriba a la derecha dice view o vista, si lo tienen en español, y ahí pueden configurar si lo ven grande a la persona que esté exponiendo o si lo ven en galería para vernos todos. Cada uno debe decidir cómo les gustaría más. Yo lo tengo en modo speaker, que se vea grande la persona que esté compartiendo en ese momento. Bueno, esta mesa me gusta mucho y me siento honrada de ser quien esté un poco moderándola, porque convoca a mujeres que quizás no conozco a todas personalmente, pero que de alguna manera tengo como una unión geográfica. Porque yo soy venezolana y en esta mesa va a estar Carolina, que es la primera persona con la que yo quise formarme como dula. Le estaba comentando antes de empezar. Y ahorita les voy a dar un poquito como una breve historia de Carolina y también Cintia Ingar, que la conocí en Perú y he tenido la oportunidad de hacer cosas, aunque pequeñas, con ella y sé el valor de mujer y de profesional que es. Laura, que además yo estoy ahora en España y ha sido como el primer contacto, digamos, con el mundo del dulaje acá en España, que es totalmente diferente, pero bueno, ella ya nos compartirá un poco cómo lo mira desde su visión de este lado del mundo, y también Jennifer, que también es la creadora de la Escuela Renacer en Chile. Ya, así que vamos a tener a estas cuatro hermosas mujeres en esta mesa, que va a ser un poco sobre el presente. Es un poco para compartir la opinión de cada una sobre el presente del movimiento de Dulas desde su mirada internacional y también en sus países, ¿ya? Porque está Venezuela, Perú, Chile y España, que cada una de estas hermosas mujeres nos va a compartir un poco eso. Y bueno, y empezamos con Cintia. Are you ready? A ver, Sí, ok, voy a presentarte, Cintia. ya, ya. Vale, Cintia Ingar. Bueno, nuestra primera expositora de esta mesa nos invita a mirar el acompañamiento desde una perspectiva más amplia, profunda y humana. Desde su experiencia como antropóloga de la partería tradicional andina y dula durante casi 2 décadas, ha tendido puentes entre los saberes ancestrales y las necesidades de las mujeres de hoy. Su trabajo, el trabajo de Cintia, recuerda que acompañar no es estar presente solo en el nacimiento, sino en cada uno de los ritos de pasos que atraviesan la vida reproductiva de una mujer. Cintia es una voz que nos inspira a ampliar nuestra mirada y a honrar cada etapa del camino. Gracias, Cintia. Gracias, Kisaí. Bueno, quizá con, ¿no? Con toda esta emoción de comenzar esta jornada, solo primero, y así lo hago yo también, solo unos segunditos, quería invitar a todas a como aterrizar un poquito acá y muy simple. Simplemente pueden sentir los puntos de contacto que su cuerpo está haciendo con la silla o el sillón o el cojín donde están sentadas. Así que simplemente sentir esos puntos de contacto, esos puntos de soporte, sentirnos así, que podemos soltar el cuerpo y que estamos sostenidas. Y también sentir cómo tocan sus pies el suelo, sentir también esos puntos de contactos en los pies o en las piernas, simplemente sintiendo esos puntos de contacto y sintiendo el contacto con el suelo, que sea que estamos en un edificio o en la casa, nos conectan a la tierra, que siempre nos sostiene. Y quizá sintiendo esos puntos de contacto, esos puntos de apoyo, también pueden orientarse en el espacio, en el cuarto en el que están. Quizá dar como una media luna de vuelta, como poniéndose también, ¿no? Presentes en dónde están, desde dónde vamos a hacer esta hermosa jornada. Y quizá hay un objeto por ahí que les inspira más, sea su velita o sea otro objeto bonito que tienen o un cuadro, y simplemente quedarse unos 6 segunditos ahí mirando este objeto. Y también les recomiendo, ¿no? Durante la jornada, si así lo sienten, en esto que nos estamos sumergiendo, bueno, en algo tan bonito,
que también si sienten un poco cansaditas de la pantalla o un momento como para integrar algo o algo se movió, pueden hacer también ese ejercicio de orientarse, ¿no? En el espacio, que están aquí presentes y quizás su objetito favorito que tienen cerca, ¿no? Como anclaje también. Bueno, entonces, muchas gracias por la presentación, Kisaí. También un honor de estar con todas, con Ángela, Margot y todas, y contigo, Kisaí. Muy lindo de ver tu carita otra vez y tu voz. Bueno, yo compartirles que sí, como decía Kisaí, casi 2 décadas y también no me conmueve 19 años de haber entrado en este mundo práctico, como yo le llamo, del parto. Yo ya venía en mi corazón antes de estos 19 años queriendo estudiar antropología, que fue como la segunda carrera que escogí, pero en verdad mi primera carrera, y muy interesada, yo ya sabía que iba al trabajo de las parteras tradicionales, en lo más amplio como la medicina andina, y en lo específico la medicina femenina, y el parto fue como algo que a mis 20 y algo años me empezó a mover mucho, ¿no? A movilizar mucho. Y una amiga de Estados Unidos que ya estudiaba salud pública me dice, Cintia, yo creo que a ti te gustaría como ser dula también, ¿no? Aparte de antropóloga, la parte de investigar, la parte de tu corazón, pero yo era, pero ¿qué es dula, no? Yo nunca había escuchado esa palabra, eso era 2005, creo. Yo dije, bueno, sí, sería algo bonito, pero en Perú no creo que haya. Y yo cuando regresé a Perú, porque ese fue como un viaje de visita, me acordaba que una amiga en un encuentro que se llamó el Llamado del Cóndor acá en Sudamérica, que fue también uno de los hitos de despertar y espirituales en mi vida, ahí conocí a una mujer que había parido en Casa Pacari, que había tenido, como ella contaba, sus partos en agua. Eh, Ahorita se me ha ido el nombre, pero yo ahí era como, bueno, me encantaría conocer de esta casa, ¿no? Y unos años después, como hice ese link de esto de dulas, pero yo no tenía imaginado que habían dulas, o que había una formación de dulas. Y ahí empecé como persiguiendo a Ángela de que cuándo era el siguiente, la siguiente formación de dulas. Creo que le escribía, no, en ese tiempo era solo teléfono más. Creo que la llamaba, no sé, cada semana como un poco acosando, creo, a Ángela, hasta que fue esta formación en julio del 2005, creo, y que me abrió todas las puertas y para mí, como yo lo viví, ¿no? Fue como un puente, ¿no? Entre no solo lo académico, pero de mi corazón, la idealización, pero también, aunque yo no era obstetra, ni partera, cómo podía ser ese granito de arena en acompañar a las mujeres. Y bueno, y después yo empecé, ¿no? También como bueno, seguí, ¿no? Mi camino de antropología, también mucho autoestudio y también como animada por la partería también, pero yo siento y lo agradezco en esta oportunidad otra vez, que sí, que esta formación de Pacari y también todas mis vivencias, porque bueno, quizá no sé si lo van a compartir, pero no es solo estos talleres, ¿no? De formación en Pacari, pero de ahí es toda esta vivencia como un modelo como de aprendiz de alguna manera, ¿no? Donde se invita a espacios y también, ¿no? Depende de las ganas de uno de estar en los talleres, de prenatales, de acompañar partos también, y también cómo se mueve, ¿no? El fluir de la casa de nacimiento. Y bueno, y cuando a la par ya comenzaba mis trabajos de campo acá en los Andes del Perú, ¿no? Acá yo les hablo desde el Valle Sagrado, acá vivimos con mi familia, con mis 3 hijos, con mi esposo en Pisac, cerca a Pisac. Em, en mis distintos trabajos de campo en diferentes zonas, en Ancash, en Puno, en Cusco también, fue como entrarme también en este mundo de las parteras. Y claro, las parteras en nuestro modelo tradicional son las expertas no solo del parto, embarazo, posparto, pero también acompañan a las mujeres si se necesita, ¿no? En la primera menstruación, con hierbas, si hay cólicos, en orientar un poco con este saber especializado a las mujeres, también en sus caminos de fertilidad,
si ocurren pérdidas de embarazo, ¿no? Que acá las mujeres tienen más hijos también. Entonces no es algo como raro, por ejemplo, ¿no? Porque se sabe que también dentro de la vida, la muerte y en familias, ¿no? Más grandes también se puede dar. Entonces también no es algo que está bajo el velo, que no se habla, sino que las parteras, las mujeres saben que, ¿no? Eso también pasa. Entonces también se acompaña a esto, ese rito de pasaje. Los procesos de lactancia y también el cuidado de los pequeñitos, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, a los niñitos les da susto, ¿no? Que acá se conoce que a veces no es solamente un malestar de estómago, pero que es susto, que no, se asustó el bebé por una caída o algo, ahí también la partera es la especialista. En el rito de pasaje de menopausia, igual, ¿no? Que acá me acuerdo porque mi tesis de doctorado era menstruación y menopausia. Entonces, cuando hay el calor que sube o cambio de emociones, también las parteras ahí son a las que se les va a acudir, ¿no? Para esa especialidad. Y eso es algo muy bonito que también me reflejaba esa continuidad del cuidado y del acompañamiento en todo el ciclo vital reproductivo. Y siento que de alguna manera, bueno, en Perú, donde está enraizada también Casa Pacari, como hay una mayor naturalidad, ¿no? Como que no se ha hecho estos cortes como de súper profesionalización de, no sé, en el mundo de dulas, ¿no? Yo soy dula nomás de prenatal, o soy solo dula de parto, ¿no? O soy solo dula de posparto, como es en otros países. ¿No? Un poco yo de países internacionales, quizá en Latinoamérica no sea tan así, pero en la formación que yo doy también, ¿no? Para acompañar en el parto, el huachacuy, en la versión en inglés, porque también hay la versión local en español para, ¿no? Obstetras peruanas de Sudamérica. En la versión en inglés vienen muchas de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Hay una gran participación de Estados Unidos, también de Inglaterra, y ahí sí cuentan de esas especialidades, ¿no? Que se forman en sus países con estas súper especialidades, que ya solo son parteras, dulas, ¿no? Dulas del tiempo prenatal, ¿no? De la educación de preparación al parto y tal. O otras que son solo dulas de acompañamiento, por ejemplo, de abortos intencionados. O otras que son solo dulas de- del parto en sí. Em, y sí también se ha abierto como una posibilidad que ahí le llaman en inglés full spectrum doulas, que vendría a ser que, como nosotros más lo entendemos, bueno, desde Pacari, ¿no? Y desde las que nos hemos formado desde ahí. Pero siento que también eso es algo a compartir, ¿no? Que no se puede compartimentalizar, no. No se puede poner en cubitos porque las mujeres que acompañamos y que idealmente por el corazón de Dulas, ¿no? No solo porque nos contrataron para un tema en específico, nos lleva a acompañar todos los ciclos o todas las partes del ciclo vital reproductivo, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser en esta parte como más, de alguna manera, profesional o oficial de dulas, pero queda este cariño, ¿no? Que en Latinoamérica también eso está bien despiertito, ¿no? Em, ¿No? De cada tiempo, si sabemos que la mujer, por ejemplo, tuvo un parto que le costó integrar, ¿no? Que quizá no era todo lo que se imaginaba o pensaba, ¿no? Algunos detalles que no se manifestaron y que igual, ¿no? En su corazón ¿no? Le toca integrar y en su espíritu, eh, como que la dula espontáneamente, como yo lo he visto con mis colegas dulas en Perú, ¿no? Por ahí hay una llamadita, o si se encuentran, es ese punto de referencia de esa mujer que recuerda, ¿no? Y que de alguna manera está sosteniendo a la mujer, ¿no? De esa forma. Y no necesariamente yo lo veo acá en los Andes, ¿no? Donde vivo como la figura de la partera, que sería la especializada, pero también las vecinas, ¿no? Las vecinas, las primas, siempre hay en las comunidades como mujeres o alguna mujer quizá más empática, ¿no? Que, más empática o que se recuerda, ¿no? Por ejemplo, la mamá, ¿no? Tuvo una pérdida de embarazo y se acuerda al año siguiente de que eso sucedió, ¿no? Y quizás se lo conversa, se lo comparte, o en un posparto, ¿no? Extendido, que a la mujer le costó mucho la recuperación está ahí para ver cómo está en su proceso quizá, ¿no? De integrar ese parto. Em, entonces, yo siento que este sería como
que yo lo veo muy bonito como esta versión expandida, quizá en figura de comunidad de la dula, ¿no? De que igual tenemos ese regalo, siento, y que esa semilla fue bien plantada desde Pacari, que, ¿no? Haciendo las prácticas en Pacari uno se encuentra con diferentes momentos del ciclo vital de la mujer o de ahí, ¿no? La mujer vuelve y por ahí hay esa continuidad. Pero acá también lo vemos en la sabiduría andina que es natural de vivir como en comunidad, ¿no? Que hay estas mujeres cercanas o la prima, la vecina y en particular una mujer que tiene más esta empatía, que podría ser esa figura comunitaria de referencia y yo siento que un poco hacia eso, ¿no? Sería mi visión del trabajo de las dulas, ¿no? Que aparte de lo que nos contraten, por ejemplo, ya sea el embarazo, para la parte prenatal de preparación, o en el posparto, o en ese proceso, que nos acordemos que podemos ser ese punto de referencia para las mujeres que hemos acompañado, o que sea esa mujer que se recuerda, ¿no? De que esta mujer pasó por este rito de pasaje. Así que sí, eso es lo que quería compartir. Gracias. Sí, igual Gracias. al final de la mesa, igual abrimos un pequeño espacio para Ujú. preguntas o comentarios. Así que ahorita seguimos con Jennifer, pero no sé si está por acá. Sí, estoy por ¿Sí acá. estás? Hola, Jennifer. Hola, Bien, buen día, buen día, Ángela. Jennifer. Te escuchamos perfecto. Voy a remover el pin que tengo de Cintia y voy a poner a Jennifer. Aquí está. Bueno, Jennifer, muchas gracias por conectarte, por tu espacio, por abrir tu espacio de tiempo. Te voy a presentar. Jennifer Márquez, nuestra siguiente invitada, ha dedicado su camino a comprender el nacimiento no solo como un evento biológico, sino también como una experiencia profundamente humana, cultural y transformadora. Jennifer Márquez es matrona y antropóloga, ha contribuido a abrir espacios de reflexión crítica y aprendizaje para profesionales de toda América Latina. Desde la dirección de Escuela Renacer Chile, impulsa una mirada respetuosa, consciente y basada en la evidencia sobre los procesos reproductivos. Su voz nos invita a repensar cómo acompañamos la llegada de la vida y el papel fundamental de cada acompañante en ese proceso. Gracias, Jennifer. Entonces estamos hablando de esta mesa un poco sobre el presente del movimiento de Dulas y cómo lo ves tú en Chile, ¿no? En el país donde estás. Bueno, buen día. Muchas gracias, Ángela, por esta convocatoria, a todas las que están acá presentes. Te envío una solicitud para compartir pantalla y les quería mostrar un poquito ahí un resumen del trabajo que hemos estado haciendo acá en nuestro territorio, específicamente en Chile. Yo no soy dula de formación, soy matrona y al ser matrona me ha hecho compartir obviamente el nacimiento con muchas mujeres, muchas dulas, eh, muchas parteras también. Y durante este camino de acompañamiento he ido viendo también en estas nuevas miradas o este que nosotros hemos llamado también como este renacer de lo que es el parto y nacimiento. Y también nos hemos dado cuenta que necesitamos generar ciertos cambios para que este acompañamiento de dulas, de parteras, de matronas sea realmente sustentable en Latinoamérica específicamente y contarle un poquito que esta mirada de por qué tiene que ser sustentable nuestro quehacer viene desde mi lado profesional, desde esta área también que quise desarrollar de la antropología, docencia y también de activismo, desde poder saber que este conocimiento, saberes también tienen que tener una incidencia política, geopolítica en nuestro caso, para poder generar los cambios que estamos esperando. Y siempre me gusta contar que cuando yo entré a la carrera de obstetricia en Chile, tenía la idea de que la matrona venía directamente de la partera. Sí, tenía una idea muy romántica, entonces mi idea muy romántica de muy niña también era que bueno, que como había avanzado eh, las parteras tradicionales
la habían dado a este mundo de lo que podríamos conocer como la obstetricia o la matronería, y en el fondo ese conocimiento era el que yo de alguna u otra manera iba a adquirir en la universidad. Al poco tiempo me di cuenta que esta idea era súper romántica, que no tenía nada de real y que lo real era que las parteras tradicionales y todo su conocimiento había quedado fuera de las aulas, había quedado fuera de este conocimiento, entre comillas, científico, y que lo que yo estaba aprendiendo ahí era una formación muy biomédica, en donde el conocimiento principalmente de mujeres estaba fuera y el conocimiento que me estaban enseñando, aunque fueran mujeres, era un conocimiento muy masculino, muy patriarcal. Y entonces esa idea romántica se fue destruyendo y ese destruir tuvo que encontrar otro camino de reconstrucción, de aprendizaje, de salir del aula también, de la academia, para poder aprender desde otros lugares y luego, obviamente, desde mi quehacer profesional, poder volver a la academia, a la docencia, a mostrar que hay otros conocimientos también, que hay otros lugares y eso en el fondo es lo que yo he ido haciendo durante estos años, he ido mostrando en distintos contextos lo que pasa específicamente en el territorio latinoamericano, porque es distinto. Hay una idea de querer, entre comillas, imitar, ¿cierto? Lo que sucede en otros territorios, en otros continentes, en imitar prácticas también bueno, cómo se forma la dula en otro país, entonces yo replico un modelo acá y bueno, y resulta que acá en el territorio es distinto porque hay otra historia y bueno, y acá, por ejemplo, en Latinoamérica todavía tenemos vivas a las parteras tradicionales, a pesar que todo el cono sur de Latinoamérica tiene muy poquitas parteras tradicionales vivas, a diferencia de la parte más central de América Latina, y en este caso también de ustedes que están en Perú. O sea, Chile tiene una realidad súper distinta a Perú en la cantidad de parteras tradicionales. Y acá lo que sí tenemos en Chile que tiene entre comillas, un poco el dominio de lo que es la atención de las mujeres, es la matrona o la partera profesional. Entonces, esta profesional que estudia 5 años y que el servicio de salud la reconoce como la mujer o la persona que tiene que acompañar de manera profesional a las mujeres. Y tenemos a los médicos ginecobstetras que también están presentes en el cuidado de las mujeres, y aquí se dan situaciones que son bien interesantes de analizar. Por ejemplo, en nuestro país la matrona profesional está presente en todo el ámbito público, atiende todos los partos y a todas las mujeres en el ámbito público, pero cuando el sistema es privado, se hace paga, aparece la figura del ginecobstetra, quien es él quien acompaña el parto, y la matrona acompaña solo el trabajo de parto. Y eso es interesante, podemos darle harto significado, pero ¿por qué aparece solo cuando hay una remuneración económica, pero no aparece en el sistema público, que obviamente también es remuneración económica, pero de otro estilo? Y aquí es donde ya hace varios años aparece también la figura de la dula como una acompañante, como una persona, primeramente mujer, país, son solo mujeres, hasta el momento yo no he conocido ningún hombre ejerciendo el quehacer y el oficio de la dula, y que va a ser esta mujer que acompaña a otras mujeres en distintos contextos, pero principalmente en la realidad de hoy día es que la acompaña en el contexto más bien privado. ¿Sí? El sector público de salud y el sistema de salud no las reconoce como tal, como una figura, y entonces tenemos principalmente las primeras tres figuras y esta cuarta figura que es la dula. En el fondo es una mujer que entra y se abre caminos por distintos lugares y logra entrar un poco más en el sistema privado de salud. En un sistema y en una situación bien difícil, diría yo, para las mujeres en Chile, que tiene que ver con que hay un alto porcentaje de sobremedicalización del parto, más del 95% de las mujeres sanas termina con un parto intervenido. Muy pocas mujeres tienen la opción de parir en otros lugares, menos del 1% de las mujeres tiene un parto en casa, por ejemplo. No tenemos ninguna casa de nacimiento, ninguna, o sea, solamente las mujeres pueden parir en el hospital público, en la clínica privada o las que deciden parir en casa. Eso obviamente lleva a una alta tasa de cesáreas. Tenemos tasa de cesárea que en promedio
puede estar dentro del 50% en el público, pero puede llegar hasta el 90% en el sistema privado, donde no existe la figura de la matrona acompañando el parto, sino que solo el trabajo de parto y es el médico quien entra al parto. ¿Sí? Y eso ha mostrado que existe una gran prevalencia de la violencia obstétrica. Muchas mujeres tienen relatos y señalan haber vivido situaciones de violencia, ya sea por esta sobremedicalización del parto o por malos tratos realmente en la atención. La formación profesional, como les comenté, es universitaria. En el caso de las matronas y de los médicos, ejercen en diversos campus, pero tanto para matronas como médicos, con una formación de pregrado basada en el modelo biomédico, en donde todo lo demás se muestra como alternativo. ¿Sí? Como que se pudiera elegir, yo puedo elegir ser la matrona de parto humanizado o el médico o la médica de parto humanizado. ¿Sí? No se muestra como un estándar mínimo de atención en donde lo fisiológico, lo humanizado y lo respetado debería ser como el estándar para todos. Y es interesante porque en el fondo la formación de pregrado en nuestro país, probablemente algunos de ustedes conocen, la antropóloga Michelle Sadler, que ha trabajado mucho en lo que es la violencia obstétrica a nivel nacional e internacional, plantea que tenemos profesionales sanitarios formados en paradigmas sexistas y androcéntricos en el ejercicio de la violencia obstétrica y la desconexión emocional, en el respeto a las castas médicas y que se han conferido a sí mismos el poder que les corresponde según su posición. Entonces eso es bien interesante porque en el fondo la formación es para, o nos entrenan para hacer más que para estar. ¿Sí? Entonces, como yo hago, y yo hago no para la mujer, sino que yo hago para la institución específicamente. Entonces, las formaciones profesionales, tanto para médicos como para matronas, están muy enfocados en el hacer más que en el estar, en ser muy productivos, ¿sí? Sacrificando obviamente mucho de lo que tiene que ver con la atención y la experiencia de las mujeres. Entonces ahí se viene también en un conflicto, diría yo, en lo que es la formación y en donde esto aplica obviamente para matronas, doulas y todos los que acompañamos, en donde ¿qué está pasando en la formación? ¿Estamos transformándonos realmente o nos estamos traumando? ¿Y por qué digo que esto también sucede en las dulas? Porque las dulas se forman en contextos súper distintos a nosotras. Se forman, por ejemplo, con Ángela en Casa Pacari, acá en Chile se forman con escuelas de dulas, ven otra realidad, pero cuando tienen que ir a acompañar a los espacios públicos o privados, ven algo completamente distinto a lo que ellas estudiaron, a lo que ellas soñaron, a lo que ellas pensaron, y entonces, en el fondo, cada nacimiento donde ellas tienen que, entre comillas, luchar porque a las mujeres se les respete su derecho, en donde al no tener visibilidad dentro del estamento, terminan también ellas violentadas y todo este proceso de experiencia de nacimiento dentro de la institución termina siendo más bien un trauma, más que una transformación. Muchas dulas logran entrar a un par de partos y ya no quieren seguir estando ahí porque lo que ven es tan distinto a lo que estudiaron, leyeron, les contaron, los videos, etcétera, que es muy difícil. Acá en nuestro contexto nacional, las dulas se forman principalmente en cursos algunos más cortos, en formaciones más largas, hay certificaciones nacionales, pero también se usa mucho la certificación internacional como DONA, por ejemplo. Hay mucha autogestión del aprendizaje, muchas dulas se forman a través de cursos, pasantías, van a otros lugares, y lo que yo creo que más transforma la visión de estas mujeres es la experiencia personal. La mayoría de las dulas llega a este camino por una experiencia personal, ya sea positiva o negativa, en donde eso las motiva obviamente a querer acompañar a otras mujeres. Esta situación en el fondo del parto en Chile, de la formación profesional y en el lugar que le toca estar a la dula, empieza a generar una crisis de identidad y es una crisis de identidad bien profunda que es tanto de matronas y de yo creo que de todas las mujeres que acompañamos, de no entender mucho este origen, de lo que nos vamos aprendiendo, de lo que vamos haciendo, de ser muchas mujeres viviendo en un sistema súper patriarcal. A veces las dulas les toca estar en el sistema público o en el privado, con personal de salud que creen que la dula va a venir a ayudarlos a ellos, ¿sí? Entonces la tienen como una persona que quieren que las ayude como un servicio, como casi doméstico, sin entender que esta persona está para la mujer y no para los que están alrededor. Entonces es una figura que se empieza a tergiversar, que se empieza a confundir,
También haber aprendido de un conocimiento súper colonizado. Muchos de los estudios que nosotros vemos, de lo que enseñamos, está descrito en las mujeres europeas blancas y su descendencia, pero muy poco tenemos de mujeres latinas, de mujeres africanas, de mujeres indígenas. Entonces también empezamos a replicar nosotras mismas, obviamente con la mejor intención, pero métodos, técnicas y cosas que a veces no son parte de nuestro territorio, sin mencionar obviamente que es un territorio latinoamericano tremendamente colonizado por todo, en muchos, ¿cierto? En muchos aspectos. Y también lo que mencionaba Cintia, en esta cercanía innata que se genera con las mujeres, con la partería tradicional, en donde en un sistema como el que estamos viviendo actual parece que no tiene cabida, ¿sí? Parece que el hospital no da cabida a esta cercanía con las mujeres, a la partería tradicional, y en donde también lo real es que hoy día hay disputas del territorio y del quehacer entre matronas, entre enfermeras obstétricas, entre médicos, entre dula, quién acompaña, quién hace el rebozo, quién hace el masaje, que esto es de la matrona, que esto es de la dula, que esto, y entonces empiezan a generar disputas que son muy difíciles también después de salir de ahí. Hoy día yo siento que las dulas tienen muchas dificultades y muchos desafíos también en este de quién debe acompañar a la mujer. Eh, Creo que ahí también entre matronas y dulas a veces pueden haber muchas rivalidades. Es que yo acompaño a la parte emocional, no es que a mí me toca esa parte, es que yo hago el rebozo, es que tú lo haces. Y entonces ahí creo que eso no aporta, un desafío que necesitamos nosotros resolver también. Ahí es necesario el reconocimiento de su labor. Hoy día, obviamente, la evidencia muestra que la presencia de la dula es significativa en la experiencia de las mujeres y hay varios estudios, ¿cierto?, que probablemente van a conversar más adelante, pero que reduce la tasa de cesárea, de intervención, etcétera. Y por otro lado, tenemos la experiencia de Brasil hace poquito que ya les reconoce como una labor dentro de su política pública. O sea, Brasil aquí está siendo pionero y probablemente países de Latinoamérica vamos a tener que imitar esta política pública de reconocer a la dula en los espacios como una figura en el fondo importante. Y también hay un conflicto con su valoración económica. Estamos dentro de un sistema en donde parece ser que estos servicios amorosos no se pueden cobrar. Y entonces, ¿qué hace la dula para sobrevivir económicamente? Porque la dula tiene que dejar a su familia, tiene que dejar a sus hijos, y entonces se confunde un poco también porque se cree que es algo que yo puedo comprar, que nos pasa a las matronas y a las dulas, donde la mujer a veces dice, bueno, yo te pago el servicio y yo tengo que tener un parto humanizado, y la verdad que no es un producto, no asegura que yo, porque te acompañe y tú me pagas, yo voy a estar ahí. Entonces ahí se producen también dificultades y desafíos que necesitamos resolver. En esta integración al sistema de salud creo que tiene que ser algo como Brasil, imitado por muchos países, porque creo que es la manera en que la figura de la dula va a poder también estar. Y esto que mencionaba Cintia también, de este acompañamiento en todo el ciclo vital. Lo que yo he ido viendo es que las dulas que partieron hace 20 años tienen 20 años más, y entonces varias de ellas ya no están en la etapa de maternidad y crianza, varias de ellas están en la perimenopausia y en la menopausia, y entonces por lo tanto empiezan a aparecer otros intereses genuinos de que yo quiero acompañar ahora a las mujeres en su menopausia. Entonces, por lo tanto, ya no es solo la dula de parto, es la dula de aborto, es la dula de la muerte, es la dula de acompañar a las mujeres en la menopausia o en la menarquia. Entonces ahí empieza a ampliarse el campo de cómo a lo mejor aparece esta figura más reconocida de dula, que era la dula del parto, ya es la dula de todo el ciclo vital. Y esta idea en el fondo de poder acompañar y reconocer la dula, también en mi caso nace desde una experiencia personal de haber también atravesado la maternidad, de haber sido acompañada durante el parto de mis hijas también por una persona significativa, que no era la figura necesariamente de la matrona profesional. Yo no necesitaba en ese momento una matrona profesional que solo ocultara el latido, sino que necesitaba otras cosas también para poder atravesar esta experiencia, en este caso de haber parido a mi segunda hija en casa, y esta transformación también que es ideal que ojalá podamos hacer que muchas mujeres lo puedan experimentar. Ahí surge investigaciones también que yo ahí les voy a compartir de cómo se vive también una experiencia de parto en casa y la importancia que tiene la figura de un acompañamiento continuo durante este proceso. Y en ese quehacer, en esa experiencia, para nosotros la formación de dulas es importante. En este momento
Si bien hay escuelas de dulas que están solo dula, hay formaciones que son solo para matronas, creemos que la integración de ambas es súper importante. Nosotros en la Escuela Renacer recibimos a dulas, a parteras, a matronas, porque creemos que está bien tener espacios, también creo en eso, de tener espacios separados para conversar nuestras propias cosas, pero si el conocimiento se empieza a disgregar, es muy complejo entender el rol de cada una. Si yo no sé lo que hace la matrona, si yo no sé lo que realmente puede aportar la dula, la visión es muy compleja. Nuestro equipo somos matronas, somos dulas también algunas, varias son dula, y las docentes que participan son matronas, parteras, médicos, dula, antropóloga, en el fondo, todos quienes puedan aportar. Y esa es un poquito la experiencia de la escuela también durante estos años, de poder acompañar a las personas en diferentes, en- a las personas con diferentes oficios y profesiones, sin que necesariamente una formación profesional tenga que ser solo para profesionales, que ahí también a veces las escuelas más profesionales universitarias se quedan solo con una visión y desestiman las otras. Esos son los pilares que hemos ido adquiriendo y que creemos que aplica para la dula, trabajar con un modelo holístico, la autonomía y independencia profesional, el rescate de esta partería tradicional que está tan viva en Latinoamérica y lo que nosotros denominamos acá como, acuñando un poco el concepto de la antropóloga Robbie David Floyd, que aplica para Dula, partió más que de el título de este concepto de posmodernidad, en donde sí, en este momento podemos integrar la evidencia, la tecnología, la ciencia y la combinación de los rescates de los conocimientos tradicionales. Y y esta combinación es bien bonita también porque permite a la dula poder insertarse también en diferentes contextos, en la vida también de la mujer moderna. La mujer moderna es diferente, la mujer moderna en Chile es distinta a la mujer del campo, a la zona rural, probablemente nuestra realidad es distinta a la mujer andina, y entonces en el fondo si nosotros logramos integrar los conocimientos también situados del territorio, nos va a permitir tener una persona que acompañe, dula, matrona, médico, quien sea, que esté más adecuado también al sistema. Ya para finalizar, les voy a leer esto que a mí me hace mucho sentido también, porque sobre todo cuando tenemos hartas disputas de quién tiene que estar, si una huerta florece solo si hay equilibrio, si el suelo está vivo, si hay agua, si alguien cuida cada brote. Nuestra matronería también necesita ese equilibrio, nutrirse de identidad, de saberes propios y del territorio que la sostiene, porque la matronería sustentable no se agota, se regenera, se cuida a sí misma para seguir cuidando. En América Latina queremos volver a ese suelo fértil, recuperar soberanía, conocimiento y dignidad. Y para lograrlo necesitamos transformarnos, necesitamos volver a las raíces y necesitamos renacer. Así que eso quería compartir con ustedes, esta idea de poder combinar esta huerta de muchos colores y de muchas personas también que acompañan. Muchas gracias. Qué hermoso, Jennifer. Sigamos, como tú dices, regenerándonos, sigamos siendo suelo fértil, sigamos siendo las que estamos y no solo las que hacemos. Qué bonito, gracias, Jennifer. Y bueno, nos toca avanzar un poquito porque sé que el tiempo nos va a jugar en contra. Y ahora con mucho gusto me traigo a Laura. Ajá. Te Aquí veo. estoy, Karina, aquí estoy. Ok, Laura, te voy a pinear y voy a quitarle el pin a Jennifer. Y de Laura tenemos una descripción enorme, pero me ha tocado tratar de resumirlo un poco. Ok, Laura Pertejo, desde España. Bueno, hay personas cuyo camino parece haber sido tejido desde muy temprano por los hilos de la libertad, la creatividad y el profundo amor por la vida. Laura Pertejo es una de ellas. Desde aquella niña curiosa que soñaba con otras formas de vivir y criar, hasta la mujer que encontró en el nacimiento su lugar de servicio, su historia, hasta la mujer que encontró en el nacimiento su lugar de servicio. Su historia es un canto a la confianza en la sabiduría de las mujeres. Madre, dula, formadora y sembradora de comunidad, lleva más de 18 años acompañando familias en España y transmitiendo una certeza invaluable, que cuando una mujer es sostenida con amor y respeto, puede desplegar toda su fuerza. Hoy nos acompaña
una guardiana del nacimiento cuya vida entera ha sido una invitación a recordar, sentir y volver a lo esencial. Gracias, Laura, desde España. Un abrazo. Todo tuyo. Vaya tela, qué emoción, quizá, y qué bonito. Gracias, menuda presentación. Estoy ahí como emocionada. Bueno, mujeres, que es que estoy así como aún después de la presentación de Jennifer me he quedado como, madre mía, qué preciosidad, qué profesional. Bueno, yo no soy una dula muy ortodoxa, no soy quizás aquí, ¿no? En este lado del charco, como se conoce más a nuestra figura, he dado como quizás algunos pasos más y bueno, contaros que yo me formé en el 2008 y en el 2009 me formé en una formación en Madrid que ya era una formación un poco diferente, ¿no? Tenía un carácter muy bonito, donde ya se hablaba también de partería. En esa formación también estuvo Michelle Oden, Laura Goodman, fue una formación muy profesional, como con las personas que en ese momento estaban dándonos tantísima fuerza, pero tenía algo distinto, algo como con un germen profundo espiritual y de mucho corazón. Y en el 2009 se creó la Asociación Red Circular de Doulas, que es la asociación a la que pertenezco, que es una de las más antiguas de España y que está también dentro de la EDN, que es la Asociación Europea de Doulas. Y con este nombre, ¿no? De red circular, teníamos como realmente muchas ganas de nombrar esta parte de circularidad, de círculo, porque como sabéis en Europa desgraciadamente se ha perdido mucho la comunidad, ¿no? Nos han metido en nuestras cajitas de cerillas a las familias, a las personas y para mí, mi vida también por mi forma de ser, siempre ha sido una entrega a crear comunidad entre las madres, entre las mujeres, entre las familias, porque en este momento siento que es nuestra salvación como humanidad, claramente, para todos los ámbitos, ¿no? Que vivimos. Y tuve la suerte de parir en un lugar muy especial a mis dos hijos mayores en la casa de partos Acuario, que fue otro lugar emblemático, que era un lugar que se formó desde la comunidad, desde una comunidad de hippies de los años 80, que también traían toda ese impacto del trabajo de Michel Oden, de Le Boyer, y que quisieron crear un espacio donde las mujeres parían en el agua, en una pequeña casita de parto semienterrada, y fue tanta lo que crearon, fue tal el impacto a nivel sociocultural que muchas mujeres venían no solamente de muchos lugares de España, sino también de Europa a parir en Acuario. Y allí parí yo a mis dos hijos hace 21 y 18 años y cuando me formé en el 2008 tuve la suerte de poder empezar a colaborar con Acuario. Entonces mis primeros partos mis primeros partos de aprendizaje fueron detrás de una puerta simplemente escuchando, que es como aprendían en Acuario, a escuchar, ¿no? A escuchar a la mujer. Y he de decir que las mujeres que trabajaban en Acuario, las primeras mujeres, junto con el fundador, con Pere Enguís y Enrique Lebrero, que eran ginecólogos, y que Pere Enguís se había dejado la piel por los derechos de las mujeres, y de hecho él estuvo en la cárcel por defender el aborto, ¿no? Entonces ellos se acompañaban, no de matronas, se acompañaban de mujeres que vivían allí en el pueblo y que estaban alucinadas con lo que se estaba creando y quisieron aprender con ellos. Es decir, como siempre se había hecho. Con lo cual podríamos decir que tenían más el rol de parteras
que el de matronas, puesto que no lo eran. Y esto me gusta decirlo porque en este mundo que vivimos ahora de tanta institución y de tantos títulos, yo soy una gran reivindicadora de la figura de la partera tradicional que en vuestros países de Latinoamérica sigue viva y sigue reconocida y sé que también está perseguida, pero aquí en España sigue viva. Lo que pasa es que la partera tradicional trabaja desde la clandestinidad porque hay una persecución, pero sigue viva y me gusta traer mucho esto porque al final las dulas éramos aquellas mujeres que acompañábamos a la partera, éramos las que estábamos con ella mano a mano para apoyar a la madre y para apoyar a la partera. Entonces, soy una gran reivindicadora, por eso no soy una dula ortodoxa, de traer de nuevo este rol antiguo, antiguo, tan honrado, ¿no? De siempre, y que en España lo podríamos llamar como comadre, que no comadrona, porque las comadronas son las matronas, ¿no? Antes, un poquito como en ese tránsito de la partera a la matrona titulada, estuvo la comadrona, que era la que se quiso salir un poquito de la parte de la partería tradicional y entrar un poco en el sistema y aprender, ¿no? Entonces, este era el título de comadrona y que luego ya se llama matrona. Entonces, las dulas éramos las comadres, éramos aquella mujer que sabía un poquito más, que había parido más hijos, que tenía más interés en todo esto y que la partera la llamaba para apoyarla en el parto o que la llamaba para apoyarla en el posparto porque ella se iba a otro parto o que esta mujer venía a darle las bendiciones a la mujer que iba a parir y le traía un jaboncito y unas velas y una chaquetita que había hecho para el bebé, o que estaba durante la cuarentena muy atenta a su vecina. Entonces, esta figura de la comadre se fue perdiendo en la medida que las mujeres se fueron yendo a la ciudad a vivir. Entonces, en España hubo una gran, en los años 70, 60, 70, un gran éxodo de la zona rural a las ciudades y se fue abandonando todas estas figuras, ¿no? Por eso, como sabéis, pues en los años 80 aparece a nivel internacional nuestra figura para apoyar esa soledad de las madres. Bueno, pues como os contaba, tuve la gran suerte de poder participar en Acuario durante varios años y aprender escuchando a las mujeres pariendo y luego pues estar también en las preparaciones al parto, mucho también desde el trabajo del movimiento, de la voz, que es donde yo más o menos me especialicé. Luego tuve a mi hijo en casa y en el 2015 hay un ataque directo hacia las dulas desde el gran desconocimiento y esto trae pues un desastre absoluto. Podríamos decir que más o menos hasta el 2015 había unas 18 formaciones de dulas en España maravillosas. Y entonces en el 2015, en esta difamación que hacen de nuestra figura a través de la televisión, la prensa amarilla, etcétera, desde el desconocimiento absoluto, diciendo unas cosas terribles de nuestra figura que nada tiene que ver con lo que hacemos, las formaciones empiezan a desaparecer, muchas profesionales tienen que dejar de nombrarse como dulas, tienen que dejar de trabajar y ahí podemos decir que entramos en una etapa más oscura de nuestra labor, donde en algunos hospitales, incluso en la entrada, había carteles donde ponía doulas con una raya, con una cruz encima. Eh, y donde desde ese desconocimiento de no tener ni idea, de repente nos convertimos en la figura de unas hippies locas que obligábamos a las mujeres a comer placentas y las separábamos de sus maridos y bueno, y unas cuantas más atrocidades. Pero bueno, ahí nos mantuvimos pues unas cuantas formaciones y muchas compañeras, la red circular de doulas, trabajamos mucho en ese momento para poder sobrevivir a la difamación.
Y bueno, yo ya estaba muy metida dentro además del parto en casa, con diferentes profesionales, trabajando con distintas profesionales. En el 2016-17, Acuario cierra sus puertas definitivamente y esto también es un trance potente porque ya no había prácticamente casas de partos, ¿no? Quedaba Acuario, la casa Millón en Barcelona, que también cerró sus puertas hace 2 años, siempre por el mismo tema, que es el económico. Entonces, en este momento en España hay un vacío muy grande de alternativas al parto. Es decir, ahora mismo las opciones son parir como en casi todo el mundo, parir en un hospital público, parir en un hospital privado, donde por supuesto las cesáreas son mucho más, el índice de cesáreas es mucho más alto. Existe aún una casa de partos privada y hay un par de 2 o 3 casas de partos, 2 en Cataluña y otra en la Comunidad Valenciana, adheridas al hospital. Entonces, el gran trabajo que se está haciendo desde la institución, podríamos decir, pero siempre desde las locas, ¿no?, que estamos pulsando, es porque cada vez haya más casas de partos adheridas a los hospitales públicos. Es decir, que haya alternativas para las mujeres que no se sienten seguras para parir en casa. El parto en casa sigue siendo minoritario. Los equipos de matronas de parto en casa están también bastante amenazados y no son, como si dijéramos, no están apoyados verdaderamente por las instituciones, por la institución pública, o sea, trabajan como pueden y apoyados por las asociaciones como Nacer en Casa, pero realmente te la juegas, te la juegas. Y como decía, la partería tradicional existe, pero es clandestina y ahí sí que te la juegas totalmente, ¿no? Entonces, las dulas trabajamos o bien con algunos equipos de matronas de parto en casa, los menos. Trabajamos, por supuesto, como profesionales autónomas, tanto pues parto en casa, como os digo, es la minoría, haciendo dilataciones en casa y en los hospitales, donde nos dejan entrar, que eso sí que es el gran desastre, ¿no? Porque en el 2020, como pues pasó en todo el planeta, nos caparon bastante la entrada en los hospitales. Yo trabajé mucho en el hospital de Denia acompañando a mamás y a partir del 2020, bueno, incluso antes, con toda esta difamación, ahora mismo es prácticamente imposible entrar de segundo acompañante. Tiene que haber una situación, por ejemplo, una madre que no habla inglés, que no habla español, que su pareja tampoco, o sea, como una situación muy extraordinaria para que te permitan entrar como segundo acompañante. Y si no, la madre tiene que elegir o su pareja o la dula, ¿no? Con lo cual, normalmente es difícil poder estar en un parto, en un hospital, sobre todo público, lo cual es una pena porque creo que es donde podríamos hacer un servicio extraordinario. Entonces, bueno, actualmente ya hay más formaciones. Una de ellas es la que yo dirijo, la formación Guardianas del Nacimiento, desde el 2021. Y traje este nombre de Guardianas del Nacimiento porque me parecía que la dula ortodoxa, así como nos han contado y nos han vendido, se queda corta. O sea, tenemos como una necesidad de expandirnos mucho más y recoger también todos estos saberes antiguos de los que forma parte nuestra figura, con los que hemos nacido, como si dijéramos, ¿no? Entonces yo traigo mucho toda esta parte de la yerbería, por supuesto del rebozo, siempre honrando mucho a las que estáis ahí tirando del carro de esos conocimientos y habéis venido a Europa a regalárnoslos, ¿no? Entonces traigo mucho como también esta parte de agradecer el que en otros países aún se sigue manteniendo la llama encendida del saber antiguo. Y traigo mucho también lo que en España, en general en la península ibérica, en Iberia, se cocía, ¿no? Y se ha cocido en toda esta parte del saber antiguo.
Y bueno, así como que Guardianes del Nacimiento trae esta mezcolanza de una dula un poco más heterogénea, donde combina diferentes formas y por tanto para mí me gusta hablar de neopartería. Porque realmente en este momento en España no podemos hablar tampoco de partera tradicional, porque las parteras han viajado a México, han viajado a Perú, han viajado a otros países y se han traído estos conocimientos, con lo cual me gusta más hablar de esta nueva partería que trae como distintas miradas y visiones y que en este momento inspira mucho a las mujeres, porque las mujeres están queriendo también salir de este pequeño lugarcito y caja de cerillas de estar acompañada solamente por la matrona de la seguridad social, ¿no? Y por último, hay una frase que a mí me gusta mucho decir últimamente, que es agitemos las mentes, ¿no? Creo que las dulas traemos un papel político y hablando de política desde algo mucho más grande que no tiene que ver con los partidos políticos, sino como un entender de la humanidad. Creo que nuestra labor no solamente es acompañar emocionalmente, creo que traemos también una labor de que las mujeres, las madres, las familias, los compañeros puedan entrar mucho más profundamente y puedan conectar con sus necesidades reales, agitar sus mentes y posicionarse delante de un sistema sanitario patriarcal 100% y capitalista para nombrar lo que realmente desea y quieren como desde las entrañas. Así que con esto me despido, gracias. Aquí sigo cogiendo toda vuestra fuerza, nutriéndome y ¡buah! Inspirándome. Gracias, mujeres. Aquí tenéis vuestra casa en la provincia de Alicante. Qué hermosa, qué energía. Gracias, Laura. Gracias por recordarnos como ese poder de la circularidad que mencionas y de lo potente que es estar en comunidad, como dices, para salvar la humanidad, ¿no? Por esta visión globalizada y esto que mencionas de que muchas mujeres han traído, han movido, ¿no? Como que el conocimiento se mueve y creo que en vez de ir en contra, porque pienso yo que es inevitable que con tanta tecnología y globalización este conocimiento se vaya moviendo y que más bien lo abracemos, ¿no? Y busquemos una forma de, como tú haces, de honrarlos, de integrarlos y de forma tangible, como que apoyarlos, ¿no? También ese conocimiento que se mueve, tiene que haber una forma también de retribuirlo. Bueno, estamos aquí para hablar de esas cosas y ver cuál sería, hablando ahorita del presente y saber cómo va a ser el futuro, ¿no? Gracias, Laura. Bueno, y pasamos ahora a la última hermosa, preciosa diosa de esta mesa, Carolina. Carolina, a ver, te busco. ¿Cómo está Carolina? No sé si puedes abrir tu micro, Carolina. iPhone Ya CBH, te no veo, logré ya. cambiar el Te, nombre, disculpen. te voy a cambiar, Carolina. Ya te puse acá, Carolina. Gracias. Listo, te voy a poner el pin. Ahí está, Carolina. Vamos a quitarle el pin a Laura. Y bueno, Carolina, para mí es muy especial porque Carolina está en Venezuela, yo soy venezolana. Bueno, Carolina Vázquez Hernández. Hay personas que no solo acompañan nacimientos, sino que ayudan a transformar la manera en la que una sociedad recibe la vida. Carolina Vázquez Hernández inició su camino como dula hace más de 3 décadas, inspirada por una experiencia de maternidad que cambió para siempre su propósito. Es fundadora de Aquamater, muy famosa en Venezuela, Aquamater Maternidad Consciente. Ha acompañado a miles y miles de familias, formado a generaciones de dulas y dedicado su vida a defender el derecho de las mujeres a vivir partos respetados y conscientes. Su historia es prueba de que un sueño gestado con amor puede convertirse en un legado que transforma vidas. Gracias, Carolina. Bienvenida. Y bueno, todo tuyo el espacio. Gracias, 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 gracias. Yo siempre que estoy en estos espacios reflexiono de cómo uno llega a este mundo, ¿no? A estar unido al mismo tiempo con tantas mujeres maravillosas. Yo soy psicóloga de base, soy una mujer muy estructurada y muy esquemática, además con raíces alemanas.
pero la justo ser dula me ha permitido dejarme fluir. Y como pueden ver, yo hoy no estoy en mi casa. Yo los domingos normalmente aquí en Caracas cierran una avenida que recorre toda la cota, el Ávila, el pie de Ávila. Y el día está tan hermoso que yo dije, yo voy a hacer tempranito la bici y me paro en algún lugar para estar con ustedes. Así que por eso me ven con esa cosa hermosa allá atrás, un árbol Qué bonito. mágico que nos enseña. Bueno, yo quizás quiero hacer quiero compartirles a ustedes a nivel internacional un poco acá de Venezuela, ¿no? En Venezuela legalmente están capacitados a atender los partos, es la ginecobstetricia. El sistema de salud reconoce que a donde no llega el sistema hospitalario están las parteras. No hay formación de parteras, casi todas son parteras empíricas, parteras tradicionales, que trabajan además con muy pocos recursos y muy poca asistencia. Si imaginamos que la partería no tiene soporte, imagínense lo que puede entonces ser la dula. Sin embargo, yo quiero ser optimista porque, como lo dijo Kisaí, desde el año 94 estoy trabajando como dula aquí en Venezuela y tengo que reconocer que hoy en día tenemos más aceptación, nos conocen más, hay mayor reconocimiento y hay mayor visibilización de lo que es el rol de ser dula. Yo hoy en cualquier espacio digo dula y la gente, sí, o sea, al menos tienen alguna noción. Yo creo que eso es un plus y es algo que a mí me edifica y me conforta saber que ya no es algo extraño, que además no solo no es algo extraño, sino que no se le enjuicia del todo. Sin embargo, yo siento que como todo tiene un pro y un contra, el hecho de que tengamos toda esa visibilización y que creo que esencialmente ha sido las redes las que abrieron la pantalla de lo que era nuestra labor, también ha fomentado un poco, como dijo Jennifer, la crisis de identidad de la dula. Aquí tenemos un fenómeno en Venezuela de las dulas influencer. Entonces, quienes tienen más seguidores, cobran a veces más que los profesionales convencionales. O sea, muchos neonatólogos se enfadan porque una dula puede ganar más siempre en el área privada que el mismo profesional de la salud. Y también ha sucedido un fenómeno muy particular que además me llena de contrariedad, que esta realidad de hacer formaciones de dulas virtuales ha hecho que equipos profesionales de ginecobstetra formen a su equipo de enfermería como dulas y luego en los centros privados no dejan entrar la dula que la mamá quiere, sino que los obstetras dicen yo trabajo con mi dula, pero su dula es una enfermera. Por lo tanto, esa dula está al servicio de la ginecobstetricia y no auténticamente de la madre. Quiere decir que la dula se hace cómplice de una estadística de cesárea terrible, porque, bueno, en fin de cuentas, su jefe es el ginecobstetra. Entonces, ese fenómeno a mí en lo particular me ha indignado en sitios que yo, bueno, tengo 34 años haciendo esto y yo había entrado a casi todas las clínicas del país y de la ciudad de Caracas y me he encontrado que la última vez que fui a entrar a una clínica, porque era mi paciente quien estaba el paciente, como al ser psicóloga, era mi paciente, y resultó que la obstetra me dijo que conste que te dejo entrar porque eres su psicóloga, pero si no, nosotros estamos poniendo orden acá y aquí nosotros vamos a reglamentar cuáles son las dulas que entran. Entonces, ¿cuáles son las dulas que entran? Las que les son cómodos, las que no opinan, las que no cuestionan el ejercicio profesional de ese ginecobstetra. Entonces, eso es un pro y contra porque hay una visibilización. Yo puedo ir a cualquier clínica y me puedo presentar como dula y saben que es una dula, no tengo que explicar. Claro, yo siempre digo que yo tengo el soporte, que soy psicóloga y psicóloga perinatal y psicóloga femenina,
Y cuando me queman por bruja como dula, entonces me cambio de vestidura y entro como psicóloga, ¿no? Pero ciertamente eso está pasando. Por el otro lado, también hay que reconocer que esa aceptación, conocimiento, reconocimiento y visibilización también ha sucedido en el área pública. Aquí en Venezuela, ustedes lo saben, así como Brasil tiene su bandera de habernos reconocido en el ejercicio profesional ayer prácticamente, nosotros acá en Venezuela tenemos la ley orgánica para una vida libre de violencia en la mujer, donde tenemos todo el articulado de lo que es violencia obstétrica, que lo hizo nuestra querida profesora Marbella Camacaro, socióloga y que ha hecho un trabajo maravilloso en todo lo que es la humanización del nacimiento. Esa ley a nivel público visibilizó el rol de la dula. Y yo tuve la suerte de estar en una mesa de salud en todo lo que eran los derechos reproductivos y justo en esa mesa yo pude visibilizar la figura de la dula comunitaria. Es decir, quienes se forman como dula, bien sea a distancia o bien sea con nosotros, generalmente pertenecen al espacio privado de atención del parto. Al proponerle esta figura de dulas comunitarias, el planteamiento que les hice también es que copiáramos un poco el modelo que tenía UNICEF con lo que era la lactancia materna, que tiene un primer nivel que son promotoras de lactancia materna, un segundo nivel que son consejeras de lactancia materna y un tercer nivel que somos las que logramos formar a otros como promotoras de la lactancia materna. Entonces les dije, traten de crear un primer nivel que sean promotoras. Para mí eran promotoras del nacimiento, promotoras del parto. Ellos les denominaron promotoras del parto humanizado y se hizo un plan nacional de parto humanizado. Nosotros como institución fuimos co-facilitadores y co-redactores de todo el pensum y la iniciativa, como siempre, fue de gran impacto. Y eso quería decir que todas las promotoras iban a estar en todos los hospitales públicos del país y por lo tanto las parturientas iban a contar con ese apoyo. La verdad es que fue un proyecto muy ambicioso, la misma dificultades de todos lados, porque okay, esa promotora de qué va a vivir, tiene que comer, son muchas veces esas promotoras de comunidades de muy pocos recursos. Yo les alertaba del número de horas que podía estar una promotora dentro de una institución de salud pública, porque, bueno, sabemos lo que son los espacios públicos. Yo les decía, las van a quemar, ellas tienen que estar un número de horas específico, como reponerse, reintegrar y resignificar lo que viven para poder tener el coraje y la determinación de continuar adelante. Pero bueno, aquí a veces prelan todo el tema de los números, todo el tema de las estadísticas, todo el tema de los compromisos políticos, que son una deuda que se tiene con el presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ellos ahorita justamente estamos tratando de hacer un reimpulso nuevamente, porque con toda la situación que se vivió el año pasado, el año anterior, se había parado totalmente todo lo que era el programa. Estamos ahorita nuevamente trabajando y en la mesa de trabajo que ha transcurrido más o menos desde hace 3 meses, se está planteando que otra vez, porque han habido como 5 o 6 intentos de que se reconozca el rol de la dula dentro del sistema de salud. La discusión se ha trancado muchas veces en que a quién pertenece la dula, si es al Ministerio de la Salud o al Ministerio de Educación, porque nosotras no prestamos un servicio clínico, por lo tanto no seríamos salud, y lo que nosotros hacemos es un proceso de educación y acompañamiento. Y en esa discusión de a quién es que pertenecemos, nos hemos quedado en un limbo en todas las discusiones. En esta ocasión pareciera que quieren impulsar la legitimación del rol de la dula dentro de los espacios públicos que nos acrediten a través de escuela de saberes, porque aquí hay una universidad que se creó que era como esa universidad que viene de los saberes ancestrales. Entonces están tratando de ver si a través de esa línea nos acreditan.
Entonces, tanto en lo público como en lo privado hay un gran reconocimiento el día de hoy de lo que son la figura de la dula, con sus pros y sus contras, que lo acabo de compartir. Yo quería hacer también un poquito en la parte, porque creo que mi experiencia puede ser significativa para todas. Tras el nacimiento de mi primera hija, que va a cumplir 32 años, yo me pregunté por qué no podía existir un lugar donde la mujer pariera como ella quisiera y el equipo médico la acompañara, porque la experiencia que yo tuve fue una vivencia de un parto clandestino, en una pequeña clínica, métete por aquí, que no te vea fulana, que no te vea mengana, porque yo estaba transgrediendo la normativa de esa pequeña maternidad. Ciertamente, Laura lo compartió, yo me fui a un congreso de parto en casa que hubo en España hace 2000 siglos, conocimos Acuario y después que yo conocí Acuario, yo dije, yo quiero un sitio como esto en Venezuela y bueno, quedé embarazada de un proyecto que nació en el año 99. Para yo poder tener ese centro, me tuve que aliar con mis queridos amigos obstetras y ginecobstetras, que ha sido un trabajo arduo lograr impregnarlos y sensibilizarlos que están al servicio de la parturienta. Y nosotros acá en Venezuela tratamos de emular bastante la casa de Acuario, una casa preciosa, 2 niveles, área de salón, consultorios abajo, habitaciones arriba, una terraza, una sala de parto en el agua, una terraza al aire libre espectacular, pero no se comprendió qué era esto. Aquí en Venezuela, la mujer venezolana tiene una idiosincrasia que la seguridad es, mientras más sofisticada es la clínica, más seguridad me siento yo. Tenemos un nivel de desconexión con la sabiduría femenina lamentablemente grande por cientos de años bombardeando la desconexión y tuvimos que emigrar a una pequeña maternidad. Es decir, Aquamater tiene una sala de parto en el agua, que es una sala amplia, que además tiene sus juguetes convencionales. Tiene 3 habitaciones con cama matrimonial, que aquí en Venezuela no hay ninguna otra institución como nosotros en ese sentido. Más del 70% de los partos suceden en las habitaciones, totalmente naturales, pero tenemos un quirófano y tenemos una unidad de cuidados neonatales intermedio. Esta fue la manera, el híbrido que logramos nosotros hacer para que las mamás sintieran confianza, porque la típica pregunta era, ¿y si pasa algo qué? Bueno, aquí no tenemos una red de apoyo con un hospital. Si es una clínica, la mamá tiene que tener los recursos económicos. Nosotros trabajamos con compañías de seguros. Si ya tenían la carta aval con nosotros, no van a poder entrar al otro centro porque la carta la tenemos nosotros. Y en esa situación tan compleja, nosotros al final lo que terminamos decidiendo es, vamos a montar un quirófano. En fin de cuentas, hay ginecobstetra que practican las cesáreas y tenemos una unidad de cuidados neonatales que con el tiempo ha ido subiendo de simplemente cuidados básicos hasta cuidados intermedios, porque también como hemos vivido tantas crisis a nivel del sistema de salud, nosotros tenemos muy pocos traslados de neonato, pero conseguir un cupo neonatal en terapia intensiva en una UCI es muy difícil. Entonces nosotros dijimos, vamos a ir incorporando equipos, los neonatólogos nos iban asesorando y fuimos haciendo hasta tener cuidados intermedios. Para mí, el jueves de la semana que viene vamos a cumplir 27 años y siendo dula, porque en fin de cuentas soy una dula dentro de Aquamater, ha sido de una convicción, de una resistencia, una determinación única, porque yo he defendido la autonomía de no querer unirme a una clínica grande, porque al unirme a una clínica grande yo tengo que doblegar protocolos y no estoy dispuesta y no quiero que separen el bebé y no quiero que esté un anestesiólogo diciéndome hasta cuándo van a esperar, pero tal cual lo dijo Laura, en este momento estamos atravesando una crisis muy dura en donde por primera vez en 27 años, quizá, y te lo digo a ti porque tú eres venezolana,
he estado pensando ciertamente y seriamente que quizás me va a tocar cerrar Aquamater, porque la sede en la que estamos no es nuestra. Hubo todo un litigio y nos están desalojando y han hecho cosas muy perversas. Y si yo no consigo dónde continuar adelante, pues tengo que aceptar que la muerte llegó y que voy a tener que renunciar a esta pequeña y gran trinchera en Latinoamérica, única, exclusivamente dedicada a la humanización del nacimiento, y en donde paradójicamente hoy en día estamos mucho mejor. Tenemos al equipo ginecostético súper sensibilizado, incluso con generación de relevo, porque acaba de una ginecosteta tener un parto totalmente natural y está fanática del parto ahorita y no quiere ejercer en ningún otro lado que no sea allí. Contamos con un equipo de neonatólogos súper sensibilizado. Tenemos los anestesiólogos, que eso fue también increíblemente difícil lograr contar con anestesiólogos, y todo el equipo de enfermería, todas son promotoras de lactancia materna. Es como que paradójico cuando logramos armar internamente toda la fortaleza, ahora es la casa la que nos obliga quizás a una crónica, a una muerte anunciada que no queremos transitar. Sin embargo, soy suficientemente terca y dije que de mi parte no iba a desconectar a esa institución porque, ay, me cansé, son muchas adversidades. Ahorita estamos dando la vuelta, estoy hablando con quien tenga que hablar para buscar la manera de o bien conseguir esa sede o que nos donen una sede y nosotros volver a reiniciar el proyecto allí. Sí considero que como se lo he dicho a todo mi personal, nadie nos va a quitar lo bailado. Son 27 años, son más de 18.000 familias, son casi 5.000 nacimientos que hemos logrado. La formación de Dula, digamos que el área docente se ha logrado mantener y la seguimos manteniendo, sensibilizando a todas las dimensiones, formaciones para ginecostetra, para el área de neonatología, por supuesto la formación de Dula. Y yo quizás estar en este encuentro es también yo nutrirme de fortalezas y de inspiración para no tirar tan rápido la toalla y ver las adversidades que cada una tiene que vivir. Así que gracias por esta oportunidad, toda la convicción, toda la determinación, todo el coraje para todas las que estamos cuidando la vida. Ay, Dios mío, me he quedado sin palabras. No quería cortarte, no quería porque yo sé que la labor que has hecho sirve de ejemplo para muchas otras latitudes y por eso quería como dejar que contaras un poco cómo han logrado tanto. No sabía esto de la situación que están atravesando. Sé que, porque he conocido muchas casas de muchos lugares o experiencias de distintos países, todas tenemos nuestros retos y algo misteriosamente mágico en el mundo se mueve para que esto continúe, así que confía en eso y yo sé que, bueno, todas aquí te estamos, pongamos las manitos así para que todas las cosas para Carolina y para Aquamater fluyan maravillosamente bien. Esperamos esas noticias pronto de que esa casa donada va a llegar. Ya vas a ver que sí. Bueno, yo creo Gracias, que gracias. nos hemos pasado un poquito de la hora de esta mesa porque no quería cortar a nadie, pero bueno, sé que el tiempo apremia y viene la segunda, ¿no? No sé si hacemos una pausa, Ángela, no sé si quieres que hagamos una pausa de unos 5 minutitos para ir al baño o algo, o seguimos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo? Decidimos porque Ya, por el tiempo, vale, el vale, tiempo, entonces de repente así logramos con la segunda mesa, ya, así agarrar un poquito, porque no vale, quisiera que alarguemos así vale. más de las 5 horas pensadas. Ya, ya, genial. Bueno, María José, creo que te toca ahora entonces un poquito moderar la que sigue. ¿Está por ahí, María José? Sí, a Sí, ver, ajá. sí, aquí estoy.